Bueno, vamos a determinar el centroide de ese cuerpo. Pues como es simétrico y por su forma, pues obviamente que el centroide está en la mitad. Pues 3, 6, acá. Acá está ubicado el centroide de este cuerpito. Listo. Y a mí me dicen, hombre, determine el momento de inercia con respecto a esos ejes que pasan por el centroide, respecto a esos ejes centroidales. Entonces, pues nada, como usted ya ha practicado tanto, dicen, no, eso es re breve, profe. Mire, eso usted coge, lo divide en elementos geométricos básicos. Entonces, primero va a ir va a sacar este rectángulo. Después voy a separar este otro. Y después este otro acá. Listo. Usted me pide el momento de inercia con respecto al eje X. Ah, facilísimo. Ese momento de inercia con respecto al eje X va a ser igual al momento de inercia con respecto al eje X del rectángulo 1 más el momento de inercia con respecto al eje X del rectángulo 2 más el momento de inercia con respecto al eje X del rectángulo 3. Ya re breve. Esto es igual a un doceavo de la base. La base de esto, no le hemos puesto dimensiones. No le ponemos dimensiones. Digamos que este vale 2 pulgadas y este vale 5 pulgadas. Que acá vale 2 pulgadas, acá vale 3, 6, 7, 8. 8 pulgadas. Este vale 2 pulgadas. Entonces, el momento de inercia de un rectángulo para un eje que pasa por el centroide del rectángulo. Mira el rectángulo azul, el centroide está en toda la mitad. Ese eje X pasa por el centroide de él, entonces es un doceavo de la base por la altura al cubo. La base son 2, la altura son 8, 10, 10 al cubo. Más el momento de inercia del naranja va a ser el mismo momento de inercia con respecto a ese mismo eje X del morado. Entonces, dos veces ¿quién? Ahí toca utilizar el teorema de ejes paralelos, entonces el centroidal es un doceavo de la base del naranja es 5, por la altura al cubo, que son 2 al cubo, más el área de ese rectángulo, que es 5 por 2, por la distancia entre ejes. El centroide del rectángulo naranja pasa por acá, por toda la mitad. La distancia es 1, 2, 3, 4, 4 pulgadas. Entonces, por 4 pulgadas al cuadrado. ¿Listo? ¿Sí la ven? Entonces, aquí yo ya puedo determinar ese momento de inercia con respecto al eje X. ¿Cuánto da? A la calculadora. Entonces, 2 por 10 al cubo dividido 12 más 2 veces 5 por 3 al cubo dividido 12 más 5 por 2 por 4 al cuadrado. Esto me da 509
0.16 periódico, pulgadas a la 4. ¿Listo? Y me piden el momento de inercia con respecto al eje Y. Momento de inercia con respecto al eje Y centroidal. No hay problema. La misma cosa. El momento de inercia con respecto al eje Y es igual al momento de inercia con respecto a ese eje Y para este rectángulo 1, más el momento de inercia con respecto a ese eje Y para el rectángulo 2, más el momento de inercia con respecto al eje Y del rectángulo 3. ¿Listo? Esto es igual a un doceavo de la base al cubo por la altura. Entonces la base es 2 al cubo por la altura, que son 10. Más 2 veces el momento de inercia con respecto al eje Y del naranja es igual al del morado. Entonces más 2 veces teorema de ejes paralelos, un doceavo de la base al cubo por la altura. La base es de 5 al cubo por la altura, que es 2, más el área, que es 5 por 2, por la distancia entre ejes. Ese eje pasa por acá. Es 1, 2, 3 y medio por 3.5 al cuadrado. Listo. Entonces será 2 al cubo por 10 dividido 12 más 2 veces 5 al cubo por 2 dividido 12 más 5 por 2 por 3.5 al cuadrado. Esto me da 293.3 periódico, pulgadas a la 4. Y vamos a determinar el producto de inercia, el IXY. ¿Cuánto vale centroidales? Pues es el IXY del rectángulo 1 más el IXY del rectángulo 2 más el IXY del rectángulo 3. Obviamente, estos dos momentos, estos dos productos de inercia finales no son iguales, o si son iguales. Bueno, no sé. Tengo dudas, entonces no los voy a... Entonces, el producto de inercia del rectángulo 1 vale 0. ¿Por qué? Porque los ejes pasan por el cuerpo y lo dividen de forma simétrica. Así como que uno de los ejes divide el cuerpo de forma simétrica, ya, chao. Listo, entonces ese nada. Entonces, 0 más el producto de inercia del rectángulo. ¿Qué productos de inercia uno casi no utiliza? Bueno, sí utiliza, pero no tan seguido como los momentos de inercia. No lo tengo tan presente. A ver, ¿dónde es que está? Estructura, centroides, tabla de centroides y momentos. Bueno, ya va a llevar la tablita para que la vean. Mira, ya está. Luego observen que el producto de inercia con respecto a ejes que pasan por el centro vale 0. ¿Sí? Luego acá que me toca utilizar el teorema de ejes paralelos. ¿Sí? El rectángulo naranja. Estoy con el rectángulo 2. ¿Listo? Entonces, ponemos esto, qué sé yo, por acá a un ladito. Vamos para el rectángulo 2. Entonces, teorema de ejes paralelos para producto de inercia. Entonces, ¿qué dice? Producto de inercia centroidal, que vale 0, ya sabemos que vale 0, más el área. ¿El área de quién? Del rectángulo naranja. El área del rectángulo naranja es 2 por 5. 2 por 5. Por la distancia X y Y entre ejes. Entonces, venga a ver.
rectángulo naranja tiene este eje Y este eje X centroidales al naranja, no a toda la figura. Toda la figura son los ejes negros. Entonces vamos, como nos están pidiendo desde los ejes negros, vamos a medir las distancias. Entonces necesito otro color que no haya utilizado. Y el rojo que tal. Ah, no, el verde es el que estoy utilizando para las cosas. Bueno, el verde. Aquí va. Necesito esta distancia en Y, que vale 4. Y la distancia en X, todas dos son positivas, que vale 3.5. ¿Sí la ven? Entonces, por 4 por 3.5. ¿Dudas? Bien, Profe, pues disculpe, yo continuamos. llego un poquito Vamos para... sobre, Sí, digamos, no, bien. no entendí que si se pueden vender, digamos, escoger este triángulo, escoger el otro, se puede hacer por el otro, o no sería más corto hacerlo por el otro que digamos que se le resta un cuadro y se le resta el otro cuadro, no. O sería un poco más largo. Restando cuadros. Sí, sino que ahí No, usted, es lo mismo. Sería coger el cuadro de acá, restarle este y restarle este. Son tres momentos de inercia también, la misma cosa. tres momentos de Se inicio. resta este y se resta este. Y una preguntita, digamos, disculpe porque yo vine un poquito tarde, sobre el y XY, porque daría cero, no entendí esa parte. En el último, yo cuando se En la hace, tabla, mira acá, ¿dónde? Ah, con en la razón. tabla. Ah, con Sí, razón, profe, no le di la palabra bien. Lo siento, profe, estoy mal. Ah, no, no bueno, hay problema. no, es que yo apenas estoy como asimilando. Ah, eso de las partes, profe. Gracias. Está bien, no hay problema, no hay ningún problema. Al contrario, pregunten todo lo que necesiten. Entonces, el producto de inercia para unos ejes que pasan por el centroide, o sea, que pasan por el centroide del cuerpo, ese producto de inercia vale cero. Resulta, ¿sí?, que para mi rectángulo azul, miren el rectángulo azul, concéntrense en el número 1, los ejes pasan por el centroide de toda la figura, pero también pasan por el centroide del rectángulo azul. Por tanto, ese producto de inercia es cero. ¿Listo? Para el naranja no, el producto de inercia, ¿sí?, que hay ahí no va a ser cero, pero no lo tengo en tabla tampoco. ¿Qué me toca utilizar? El teorema de ejes paralelos, ¿sí?, para el rectángulo naranja. Entonces, el teorema de ejes paralelos dice que el producto de inercia es igual al producto de inercia centroidal, que yo ya sé que vale cero, más el área por la distancia, el área es ¿quién? 2 por 5, por la distancia en X y la distancia en Y. Esta distancia en X verde y esta distancia en Y verde y la distancia en X verde. ¿Listo? Ahora vamos para el rectángulo morado. Lo mismo, teorema de paralelos. El producto de inercia centroidal vale cero más el área 2 por 5 por la distancia entre ejes. Entonces, vamos a ver los ejes de este morado. Los ejes centroidales del rectángulo morado son este y este. Las distancias desde los ejes que me están pidiendo son esta, que es 4 negativo, y esta otra, que es 3.5 negativo. ¿Listo? Entonces será 2 por 5 por menos 4 por menos 3.5. ¿Listo? Entonces en realidad es como si lo hubiera puesto dos veces, ¿no? Entonces será 2 por 5 por 4 por 3.5 por 2. Esto me da 280 pulgadas a la 4. ¿Dudas hasta ahí? ¿Qué otra duda tienen? Profe, y si no estuviera, digamos, en el eje, tanto en X y en Y,
Si no estudian, digamos, en la figura, no nos dijeran que estuviera en el eje, uno tiene que buscar el eje en el centroide, o me hice entender, Si, profe. por ejemplo, sí, sí, sí. Por ejemplo, yo les doy a ustedes esta figura. Miren, ahí está. Y yo le digo a usted, determine el momento de inercia con respecto al eje X centroidal, el momento de inercia con respecto al eje Y centroidal y el producto de inercia XY centroidales. Entonces, ¿usted qué es lo primero que hace? El primer paso es, hijo de madre, centroidales. Centroidales está hablando de centroides, o sea, son ejes que pasan por el centroide de la figura. Entonces, el primer paso, calcular el centroide de la figura. Eso sería lo primero que yo tengo que hacer. ¿Cuál es el segundo paso después de haber calculado el centroide de la figura? Pues, hombre, digamos que el centroide me dio por acá. Entonces, yo ya sé que por acá está el eje X centroidal y acá está el eje Y centroidal. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? Determinar el momento de inercia, ¿sí? Con respecto al eje X centroidal, que será igual, depende de cómo lo haya yo dividido. Entonces, digamos que acá ya tengo un triángulo, acá un rectángulo y acá este otro rectángulo. Y le voy a restar un círculo. ¿Sí? Este circulito lo resto. Entonces será el IX de este rectángulo con respecto a este eje, más el IX de este rectángulo con respecto a este eje. ¿Sí? Es siempre el mismo eje, más el IX de este triángulo con respecto a este eje X, menos el IX del círculo con respecto a este eje X. ¿Sí? Esa flechita que yo dibujo en cada uno de los elementos se refiere a este eje, siempre es este mismo eje. Pues en este caso, ¿no? En este caso. En el caso anterior, ¿sí? Cada flechita de estas se refiere a quién? A este eje, ¿sí? Que son los ejes centroidales. Eso sí me preguntan eso, pero ¿qué tal si no me preguntan eso? Sino que cogen y me dicen, bueno, digamos que usted tiene de nuevo otra vez la misma figura y le dicen, determine el momento de inercia con respecto a este eje X y a este eje Y. Ah, bueno, ya la cosa cambia, ¿sí? Ya no necesito calcular el centroide, no necesito ubicarlo porque ya me han dado las posiciones de los ejes. Entonces vuelve y empieza a dividir el cuerpo. Y puede ser este rectángulo, este otro rectángulo, este triángulo. Ay, no me falta el círculo, ¿no? Y le resto el círculo. Y vuelvo y empiezo, pero ya todo con respecto a este eje X que pasa por acá. ¿Sí? Entonces, para este rectángulo, el momento de inercia con respecto al eje X de todo el cuerpo. Este es todo mi cuerpito con un hueco. Listo. Ese momento de inercia con respecto a un eje, el eje X ya me lo dieron, pasa por acá, por arriba. Con respecto a ese eje X es igual al momento de inercia con respecto a ese mismo eje X, ¿de quién? De este rectángulo, más el momento de inercia con respecto al eje X de este otro rectángulo, más el momento de inercia con respecto al eje X de este triángulo, con respecto a ese eje, menos el momento de inercia con respecto al eje X de este círculo. ¿Sí? Así sería. Entonces, digamos, bueno, yo ya calculé el momento de inercia de todo el cuerpo con respecto al eje X, ya calculé el momento de inercia de todo el cuerpo con respecto al eje Y. Entonces, vuelven y me siguen preguntando el mismo ejercicio. Bueno, ahora determine el momento de inercia con respecto al eje X centroidal, ¿sí? Y el momento de inercia con respecto al eje Y centroidal. Resulta que estos dos usted ya los calculó, ya los tiene. ¿Qué le hace falta? Calcular el centroide, ¿sí? Calculando la posición del centroide, usted ya puede calcular esos momentos de inercia centroidales. ¿Cómo? Con el teorema de ejes paralelos.
Teoremas paralelos dice IX es igual al IX centroidal más el área por la distancia entre ejes al cuadrado. Este ya lo calculó, mírelo acá. Y esta es la pregunta, esto es lo que me están preguntando. Listo. Para calcular usted esta distancia entre ejes, para saber dónde está el centroide, usted debe haber calculado que el área, sí, esta área. Usted ya tiene el área, ya tiene la distancia, entonces despeje. El IX centroidal va a ser igual al IX que ya calculé menos el área por la distancia al cuadrado. Y ya está. O si quiere puede partir desde cero, ¿sí? Calcula el centroide y luego empieza a calcular el momento de inercia, que es igual al IX del rectángulo más el IX del otro rectángulo más el IX del triángulo menos el IX del círculo. ¿Sí? Muy Ah, repetitivo. sí, muy repetitivo. El problema es que, digamos que uno no se estropee con los signos. El, Sí, el némesis, sí, tiene lo he toda la dicho, razón. mi némesis, profe. La némesis de la mayoría de nosotros. Bueno, entonces vamos a continuar. Si no estaba más o menos clara la duda. Sí, profe. Sino que yo tenía duda porque, digamos, si, digamos, por el teorema de los ejes paralelos, que, digamos que si no fuera tanto por los ejes, profe, es un... Y como yo me enredo mucho, digamos, también para tomar los signos, ahí eso le hablaba mucho por eso, profe. Mm. Claro, el teorema de ejes paralelos es obligatorio aprenderlo porque no le van a uno a poner una figura exactamente, pues que salga de la tabla, no. Sí, la figura que usualmente le ponen a uno es una combinación de las figuras de la tabla. Entonces, sí, el teorema de ejes paralelos toca utilizarlo sí o sí. Mm, bueno, entonces, sí, yo les iba a enseñar algo. El círculo de Moore. Resulta que estos datos que yo calculé acá es con respecto a quién, a esos ejes negros que están en la figura, ¿sí? El eje X barra y el eje Y barra. ¿Listo? ¿Sí? ¿Se los ven? La cosa es, bueno, listo, usted ya calculó sus momentos de inercia, está perfecto. Pero resulta que no siempre, ¿sí? Yo voy a poner mi cuerpo de esta forma. Yo tengo la sección transversal de mi viga, mi columna o de lo que yo esté construyendo, ¿sí? Tiene esta formita que ya hemos calculado, ¿sí? Tiene esta forma. Pero yo no la voy a poner así, como está. No, yo no la quiero poner así. ¿Qué quiero hacer? La quiero rotar. Ah, pues pucha. El centroide no va a cambiar, obviamente. El centroide sigue siendo ese centroide. Pero yo quiero no ponerla en esta posición, sino rotarla. La voy a rotar y la quiero poner en esta posición. ¿Sí? Una posición teta. He rotado es un ángulo teta. Entonces esta es X', ¿sí? Esta es Y'. ¿Sí la ven? Entonces, hombre, si yo roto el cuerpo y le aplico las cargas, ¿sí? Los momentos, los torques, todo eso, para poder calcular o determinar los esfuerzos, yo necesito calcular los momentos de inercia, ya no con respecto al eje X, ya no con respecto al eje Y, no, con respecto al eje X' y Y'. Entonces la cosa uno dice, pucha, ¿sí? Cosa me pone jodida. ¿Sí me va a entender? Sí, profe, demasiado. Sí. Entonces, para eso se utiliza el círculo de Moore, ¿sí? Resulta que yo ya calculé un IX, un IY y un IXY. Con esos tres valores yo puedo armar un círculo. ¿Cómo? Con dos puntos que va a formar. Un punto, ¿sí? Un punto 1, por decir algo, lo formo con las coordenadas IX, y XY, ¿sí?
Y el otro punto lo formo con las coordenadas y, menos y xy. Listo. Entonces, voy a hacer dos ejes coordenados. En este eje Y voy a poner los productos de inercia. ¿Sí? Y en este otro eje voy a poner los momentos de inercia. Bueno, voy a ubicar el primer punto. El primer punto tiene las coordenadas 509.16, 280. Y este segundo punto tiene las coordenadas 293.3, menos 280. Listo. Entonces, voy a ubicar el primer punto, 509, no sé, por aquí estará 500 algo, 509, está por acá, y no, eso es mucho. A ver, 4, 5, 5, 10, qué diablos, qué sé yo. Entonces la mitad tiene que ser más o menos 250, si eso es 500. Bueno, entonces por acá, a tocar mover eso, está muy pequeño. Ay, ups, se me quedó un pedazo. Bueno, entonces voy a ubicar el punto 1. El punto 1 está más o menos por acá. Este es mi punto 1. El punto 2, 280 para abajo, 293, qué sé yo. Uno es más 280, el otro es menos 280. Entonces 3, 4, 5, casi 6. Un poquito más abajo. 1, 2, 3, 4, 5, acá. 1, 2, 3, 4, 5, por acá. ¿Sí? ¿Por qué simétricos? Hombre, porque este es más 280 y este es menos 280. ¿Sí? Pues son simétricos con respecto al eje horizontal. Bueno, listo. Este es mi punto 2. Ese punto 2 tiene estas coordenadas. 293 menos 280. Listo. Con esos dos puntos yo puedo armar un círculo. Mira, aquí junto. Este va a ser el centro de mi círculo. Entonces miren, ahí está el punto 1 y el punto 2. ¿Sí? Con ese punto 1 y ese punto 2 trace una línea recta. Esa línea recta cruza el eje X. ¿Sí? Ahí voy a encontrar el centro del círculo. Quiere decir que la línea recta entre el punto 1 y el punto 2 es el diámetro del círculo. Ahí está construido el diámetro del círculo. ¿Sí? Ahora, a mí me dicen, calcule los momentos de inercia con respecto al eje X' y Y', ¿sí? Si se mueve un ángulo teta, digamos que este ángulo teta vale 30 grados. Dentro del círculo de Moore, ¿sí? La posición X y Y, no X' y Y', no, X y Y es esta línea que une P1 y P2. ¿Sí? Esta es la posición de los ejes coordenados X, Y, no X' y Y', no. El X' y Y' están a una distancia teta. ¿Sí? ¿Qué distancia teta? Naranja. Este será X' y este será Y'. ¿Listo? Entonces, el X', Y' está a una distancia teta que vale 30 grados. En el círculo de Moore se ve reflejado siempre el doble, siempre. ¿Sí? Quiere decir que ese naranja estaría por acá, 2 veces teta, y rotando en este sentido, 2 veces teta, igual a 60 en este caso, ¿sí? Para este ejemplo, son 60 grados. ¿Sí la ven? Esta es la posición de los nuevos momentos de inercia. ¿Sí? Este sería mi nuevo P1',
y P2'. ¿Sí la ven? Ahora, ¿dónde está ubicado el centro del círculo? El centro del círculo está a una distancia Ix más Y sobre 2. Ahí está el centro del círculo. ¿Qué me están preguntando a mí? Mira, a mí me están preguntando cuánto vale Ix' e Y', ¿sí? Resulta que el Ix y el Y ya los sé calcular, yo los sé calcular sin ningún problema. Con los ángulos así inclinados yo no los sé calcular. ¿Por qué? Porque es que en la tabla yo tengo, por ejemplo, los rectángulos tengo para ejes que pasan así o ejes que pasan así, pero no tengo para un eje que viene así inclinado. Entonces, como no tengo para ejes inclinados, ¿sí? La cosa se complica y tengo que utilizar el círculo de Moore, que es este caso, ¿sí? O si de pronto a mí me dicen, me entregan la figura de una vez, mire, calcule el momento de inercia de este cuerpo con respecto a este eje y este eje. Y uno hay que, nada. Aquí nada. Son rectángulos, sí, pero están inclinados. ¿Y entonces qué se va a hacer? Entonces, ¿cómo lo resolvería yo? Ah, no, pues nada, le voy a poner este ejecito así, este eje así, y luego aplico el círculo de Moore para devolverlo hacia allá. ¿Sí? Un ángulo teta que en el círculo de Moore va a ser 2 veces teta. ¿Sí? Por eso el uso de esta herramienta. Se las estoy enseñando, pero no se las voy a evaluar, o sea que tranquilos, ¿sí? ¿Por qué se las enseño? Porque está en el programa, ¿sí? En el programa de la materia está. ¿Por qué es importante que la conozcan? Porque en resistencia se utiliza, y se utiliza mucho, y luego la vemos en resistencia 2, en diseño 1, en diseño 2, ¿sí? Listo, es por eso que la estamos viendo. Es como un abrebocas para que después vuelvan y la repasen en resistencia 1, vuelvan y la repasen en resistencia 2, ¿sí? Bueno. ¿Y para qué se utiliza en resistencia? Hombre, también se utiliza para los momentos de inercia, ¿sí? Pero más que todo, más que los momentos de inercia, mucho más se utiliza es para el cálculo de esfuerzos, estrés, ¿sí? Esfuerzos. Porque uno, bueno, los cuerpos los divide en puntos infinitesimales, analiza el punto infinitesimal tiene una forma de un cubo, ¿sí? Sobre el cubo hay esfuerzos acostados, también tenemos esfuerzos normales, ¿sí? Con esto se forma una matriz de esfuerzos, ¿sí? Ahí sale una cantidad de cosas que cuando si vemos resistencia les enseño. Entonces, ¿en qué vamos? Ah, sí, ya roté, ¿sí? 30 grados en esta dirección, mire, esta dirección fue la de rotación porque es la dirección que me están pidiendo rotar los ejes. ¿Sí? Recuerden que es el doble, 2 veces teta en el círculo de Moore. Y ahora que me toca calcular las coordenadas del P1' y P2', ¿sí? De los puntos en naranja. Entonces, para ello, pues necesito el centro del círculo, que ya sé cómo calcularlo, y necesito el radio de la circunferencia. ¿Cómo se determina el radio de la circunferencia? El radio de la circunferencia, pues este radiecito, ¿sí? Acá es el centro, de acá es el radio, ¿sí? Todo el radio es más fácil mirarlo. A ver si le ponemos otro color. ¿Qué tal este? Si lo miro acá. Este de acá es el radio. Esta altura que hay acá es 280. ¿Quién es 280? Hombre, 280 es IXY, ¿sí? El producto de inercia. ¿Y quién es este pedacito de acá, esta basecita? Esa basecita ya es un problema. Esa basecita de ahí, ¿sí? Será el punto P1, mire que el P1 llega hasta acá. Será el punto P1, pero el P1 en X. P1 en X es ¿quién? IX. ¿Sí? Y tengo el punto P2. Miren, acá está. Si resto esos dos valores, ¿qué me queda? Si resto esos dos valores, me queda esta distancia.
Si la divido entre 2, me queda este pedacito, que es el que yo estoy buscando. Ah, bueno, entonces eso va a ser igual a ix menos y sobre 2. Va a valer eso. ¿Sí la ven? Ah, entonces el radio es un triángulo. El radio es un triángulo, entonces hipotenusa, sí, Pitágoras, entonces el r al cuadrado va a ser igual a la base, o bueno, a un cateto al cuadrado más el otro al cuadrado. Este al cuadrado más el ixy al cuadrado. El radio es esa raíz, ¿no? La raíz de ese valor que hay ahí. Ix menos y sobre 2 al cuadrado más el ixy al cuadrado. Perfecto. Ya estuvo. Entonces yo ya con el radio y con el centro yo ya puedo calcular el punto 1' y el punto 2', ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque yo ya puedo calcular este angulito que hay acá. Ese angulito, este angulito de acá. ¿A qué equivale ese angulito que hay ahí? Pongámosle a esto beta, el ángulo beta. El ángulo beta es igual a ¿qué? Al arco tangente del lado opuesto, que es IXY, sobre el lado adyacente, que es IX menos IY sobre 2. Eso es beta. Entonces, a ese beta le sumo los 60 grados, ¿sí? ¿Para qué? Para conocer todo el ángulo que hay desde acá hasta acá. Como ya conozco todo eso, pues 180 menos este, ya conozco este angulito. Como tengo el radio, pues con el seno y el coseno puedo calcular, con el seno la altura, con el coseno esta distancia, ¿sí? Y se la resto al centro y ya estuvo. Se ve enredado, yo sé que se ve enredado, yo sé qué cantidad de cosas dijo, pero es pura geometría eso. Es una geometría simple y barata. Ese círculo de Moore se llama círculo de Moore porque el que lo determinó fue Moore, ¿sí? Otro desocupado, alrededor del 1800, ¿sí? Por los mediados de 1800 creo que es este círculo de Moore. Empezó utilizándolo para momentos de inercia y se dio cuenta de que se puede utilizar en esfuerzos. Vamos a determinar el P1 y el P2. Entonces, yo sé que... ya en negro. Estas son ecuaciones. Garlas, encerramos un circulito. Esta es una ecuación, esta es otra ecuación. Miren que no hubo necesidad de ver en ningún lado. Todas esas ecuaciones se sacaban del círculo. ¿Sí? Se arman de ahí del circulito de mar. Listo. Entonces, vamos a calcular beta. Beta va a ser igual a la arcotangente de IXY. Resulta que IXY vale 280. Y X vale 509.1666, 509.1666, menos Y, que vale 293.3, 293.3 sobre 2. Entonces será 280 dividido 509 menos 293. Esto me da 2.50. Ah, el arco tangente, ¿no? Arco tangente de este valor. Me da 68.92. 68.92 más 60 son 128 grados. 128.92 grados. O sea, voy a volver a dibujar mi círculo de nuevo. Bueno, volver a dibujarlo, no lo voy a copiar. Listo, aquí está. Yo ya determiné beta, ¿sí? Y le acabo de sumar los 60 grados. Quiere decir que todo este ángulo hasta acá vale 128
128 punto, ¿cuánto fue? 92 grados. Listo. Entonces, si ese vale 128, pues 180 menos 128 me queda 51.07. Ya tengo el ángulo, ¿sí? Entonces, como yo ya tengo el radio, bueno, no lo he calculado. El radio va a ser igual a la raíz de IX. IX vale 509.16 periódico, menos 293.3 periódico, sobre 2 al cuadrado, más el IXY que vale 280 al cuadrado. Pues tengo 509 menos 293 dividido 2 al cuadrado más 280 al cuadrado y esto raíz. Me queda que el radio vale 300.076 pulgadas a la 4, ¿no? Listo, ya tengo el radio. Entonces, con el seno del ángulo, seno de 51.07 grados por el radio, ¿qué me va a dar? Me va a dar esta alturita. Esta altura de acá. Que en otras palabras es el IX', Y'. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy calculando acá. Esto es igual al IX', Y'. Entonces, seno de 51 por el radio, que vale 300. Esto me da que el nuevo IX', Y' vale 233.45 pulgadas a la 4. Que el IX, a ver, ¿cuánto vale el IX? Necesito esta distancia. Olvidémonos de la otra línea que no la necesitamos. Ups. Listo. Con el coseno yo puedo calcular esta distancia acá. ¿Sí? Al centro le resto esa distancia. Entonces, esa distancia será R coseno de 51.07 y será igual a ver, 300, que vale el radio, por el coseno de 51.07. Esto me da 188.52. Y el centro va a ser igual a IX, que vale 509.16 más 293.3 sobre 2. Bueno, 509 más 293 dividido 2. El centro me dice que está a una distancia de 401.25 pulgadas a la 4. ¿Sí? Esta es la distancia C, la distancia donde encuentro el centro del círculo. Entonces, este menos este, ¿sí? Me va a dar ¿qué? Me va a dar la posición en X de P1. P1'. ¿Sí? Necesito es esta distancia, medida desde el eje. Esa distancia ahí es C menos R coseno de 51.07. Entonces son 401 menos 188, me queda 212.72. ¿Quién es esto? Esto es el IX', eso es este valor que tuve ahí. ¿Sí? O sea, el valor del momento de inercia del eje X', o sea, de este eje ya rotado.
¿Sí la ven? Para el otro, o sea, esta distancia de acá es la misma cosa, pero ya no es menos, sino C más R coseno de 51.07. Esto es 589.77 pulgadas a la 4. Esto es Y'. Listo. Ya tenemos el producto X', Y', el momento de inercia IX' y el momento de inercia Y'. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ninguna, profe. Vamos bien. Sí, bueno, digamos que sí. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa sería para enseñarles, para decirles? Bueno, ¿qué me interesa muchas veces a mí? Muchas veces me interesa, ¿sí? ¿Dónde está ubicado los momentos de inercia máximos y el producto de inercia máximo? Entonces, ¿dónde está el momento de inercia máximo? Mira, acá está, este es el máximo, ¿sí? Momento de inercia máximo. ¿Y dónde está el producto de inercia máximo? Mira, acá está el producto de inercia máximo. ¿Mm? Obviamente el producto de inercia máximo es igual a ¿quién? Al radio del círculo, ¿sí? Que ya lo tenemos, 300.76. Y el momento de inercia máximo, pues será el radio más el centro. Y el momento de inercia más pequeño que pueda llegar a tener ese cuerpo, pues será el centro menos el radio. Entonces, a uno le ponen los momentos de inercia máximo y mínimo, son iguales a ¿qué? Al centro más o menos el radio. Esto es igual a ¿qué? Esta es la fórmula que siempre le ponen a uno. El centro será Ix más Y sobre 2, más o menos la raíz de Ix menos Y sobre 2 al cuadrado, más el IXY al cuadrado. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe, ninguna. Bueno, pues nada. Ahí no hay nada más que decirles. ¿No? ¿Qué más se les puede decir? No. En el libro, si van al libro, el libro les da una serie de ecuaciones, ¿sí? Además del círculo de Moore, pero pues es más o menos la misma cosa, ¿no? Por ejemplo, en el libro les dicen a ustedes, el IX', Y' es igual al IX menos el IY sobre 2 por el seno de 2 teta más el IXY por el coseno de 2 teta. ¿Sí? Entonces, para mí, el IX vale 509, el IY 293. Todo eso dividido 2 por el seno
de 60 grados, que teta es 30, ¿no? Pero es 2 por el seno de 60, más el IXY, que el IXY vale 280 por el coseno de 60. Entonces esto les va a dar 233 puntos, lo mismo, exactamente lo mismo, 45 pulgadas a la 4. ¿Sí? O sea, esta es otra formulita que podría utilizar si la necesito. Eso ya es con el ángulo, sin necesidad ni siquiera de armar el círculo de Moore. ¿De dónde sale la ecuación? Hombre, del círculo de Moore también. ¿Qué más hay para contarles así? Chévere. Ese círculo de Moore siempre va a ser positivo, siempre se va a encontrar aquí en el eje X positivo, o en el eje horizontal positivo, nunca negativo. ¿Por qué? Porque los momentos de inercia siempre son positivos. Lo único que puede llegar a ser negativo es el producto de inercia. Listo. ¿Qué más? También les ponen estas otras. El IX' va a ser igual al IX más el IY sobre 2 más el IX menos el IY sobre 2 por el coseno de 2 teta menos el IXY por el seno de 2 teta. Listo. Entonces, esto pues será lo mismo. Lo revisamos. Divido 2 más este divido 2 por el coseno de 60 menos 280 por el seno de 60. 212, sí, perfecto. Si yo lo hago, me da 212.72 pulgadas a la 4. Bueno, tenemos otra formulita. Como les digo, no hay necesidad de ver estas fórmulas. Y si uno quiere aprender, lo mejor es dibujar el círculo de Moore, ¿sí? Porque entiende uno que el cuerpo no se puede salir de estos valores de momentos de inercia ni de productos de inercia, ¿sí? Debido a la geometría del cuerpo y a sus dimensiones, hombre, que esos son sus momentos, y de esas zonas no se puede salir de ahí por más que usted rote los ejes, ¿sí? Bueno, listo. Eso es el círculo de Moore.